Universidad Internacional Mesoamericana en la carrera técnico superior universitaria en protección civil, en su primer cuatrimestre, la materia 2, que es teorías para el estudio del riesgo y desastre. En esta clase 2, su servidor Guillermo Cuenca, que es el encargado de impartir esta materia. El tema que vamos a ver el día de hoy es un tema muy apasionante, porque empezamos ya a revisar teorías desde el punto de vista de las ciencias sociales, desde el punto de vista de la cultura, desde el punto de vista de los aspectos que tienen que ver con la sociedad misma y cómo ellos intervienen en la creación del riesgo-desastre. Esto es muy importante, sobre todo para explicar todos los fenómenos que han sucedido y siguen sucediendo, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Por ejemplo, lo que acaba de pasar en Acapulco, les decía yo, que esto no fue únicamente por el huracán Otis, no, esto lleva años para su creación, pero también es importante resaltar que esto es ocasionado porque la sociedad carece de conocimientos. La teoría que vamos a ver el día de hoy es la teoría de Mary Douglas y su teoría cultural del riesgo. Esta investigadora, Mary Douglas, tiene incluso un libro que está en algunas bibliotecas que se llama La aceptación del riesgo desde las ciencias sociales. Es un libro muy interesante que si lo pueden leer, leanlo, vayan a la biblioteca, sobre todo a las de la UNAM, por ejemplo el Instituto de Geografía, creo que la Vasconcelos, que está ahí en el suburbano de Buenavista, lo tiene, porque ya no existe este libro, ya no está en circulación. Y creo que lo pueden encontrar también en PDF. Alguna gente creo que lo posteó alguna vez ahí en Google. Si ustedes googlean Mary Douglas y la aceptación del riesgo desde el punto de vista de las ciencias sociales, lo van a encontrar. Entonces, les decía yo, este es un tema que ya viene dentro de la evolución de los estudios del riesgo, donde ya las ciencias sociales empiezan a tener injerencia. Y nos dice que Mary Douglas es una de las mejores representantes de estos estudios y que sustenta la teoría cultural del riesgo. Esta teoría se basa principalmente en, en la acepción o en la idea de que las respuestas sociales que la gente tiene a los diferentes riesgos o desastres que se presentan está determinada por los patrones culturales de su medio ambiente. ¿Sí? Hay que recalcar que a mucha gente ya no le gusta la palabra medio ambiente y dicen que está mal aplicado, entonces vamos a aplicarla como ambiente. Sus patrones culturales del medio en el que se desenvuelven, tanto a las personas como las instituciones. Y esto hace que ciertos valores los puedan aceptar o adoptar y rechazar otros. ¿Por qué? Porque esa entidad cultural que viven o en la que viven, en la que perviven, en la que coexisten con otros seres humanos iguales a ellos, es lo que les va a dar los valores y y el cognoscitivismo, o sea, el pensamiento, para poder ellos definir qué aceptar y qué no aceptar dentro de esa teoría cultural del riesgo. Y esta teoría, bueno, pues nos indica lo siguiente. La teoría cultural del riesgo, vuelvo a repetir, eh, se desarrolla se desarrollan estudios del medio ambiente o del ambiente del que se rodea la persona, sus patrones culturales, sus patrones académicos, todo lo que envuelve un ambiente en el que se desarrolla la sociedad. Y nos dice que esta teoría cultural, que los riesgos son consecuencias de humanos, es decir, ningún otro ser viviente puede generar riesgos. Y si ustedes lo ven desde este punto de vista frío, pues sí,
porque los animales no se sitúan en hábitats donde no puedan estar, ¿sí? Hay veces que se sitúan en zonas de riesgo, pero hay cierta aceptabilidad de ese riesgo. Por ejemplo, en la Ciudad de México, toda la gente que vive y convive, coexiste en la Ciudad de México, sabe de manera tácita que es una zona de riesgo sísmico y que tarde o temprano el lugar donde él se encuentra va a ser afectado por un sismo, pero sin embargo él está consciente de ello. Uh-huh. Y es algo que se llama convivir con el riesgo, exactamente igual que pasa con la gente de los poblados que viven a las faldas del volcán Popocatépetl. Es lo que pasa en la Ciudad de México con la gente que vive en las zonas de costas y que está expuesta a huracanes. Y los riesgos están dados o son consecuencia de los humanos. Después nos dice que son consecuencia de los humanos y son valoradas por los humanos. Es decir, el humano las crea y él también crea métodos, crea ciencia para que esos riesgos sean valorados también por humanos, por gente especialista, ¿sí? Después dice que los riesgos de generación exclusiva de la especie humana, esos son los que se van a evaluar, de generación exclusiva de la especie humana. Los riesgos que nos pueda generar la presencia o el impacto de un sismo, esos también se van a estudiar. ¿Por qué? Porque son de generación exclusiva de la especie humana. Entonces, esto que están ustedes viendo, esta teoría cultural nos indica que el ser humano es el que crea su propia vulnerabilidad, es el que se sitúa, válgame la redundancia, en situaciones de riesgo. Y por último nos indica que esto tiene un efecto cultural, y esto es muy cierto si ustedes lo analizan, ¿sí? Algún tiempo cuando estuve en mis inicios en Protección Civil me tocó dar cursos para la Lotería Nacional y estaba yo en Mérida, y cuando les decía yo que era lo que ellos hacían cuando ocurría un sismo, en aquel entonces, estoy hablando yo de el 90, 91, aún no existía la alerta sísmica. Y me decía una señora, pues a mí mi mamá me enseñó que me hincara y que me pusiera a rezar. Mucha gente se rió, yo no me reí, porque son conocimientos ancestrales que la gente nos va pasando, nuestros antepasados nos van diciendo generación tras generación esto, y quizás a nosotros podría ser motivo de risa. Sin embargo, debemos de tener un respeto porque es precisamente ese efecto cultural. Lo que les pasaba yo en la otra clase también, lo que hace la gente en el Popo, que les lleva ofrendas para mitigar su enojo, porque Don Goyo se encuentra enojado. Eso es un efecto cultural, señores, que si ustedes analizan, se ha pasado de generación en generación, desde que la gente llegó a vivir a las cercanías del volcán Popocatépetl, ¿sí? Y seguimos. Esta teoría cultural del riesgo también nos indica que existe una probabilidad de que ocurra como evento. O sea, el riesgo se puede materializar ante el impacto de una amenaza, ¿sí? Y puede ser un evento. Lo que acaba de pasar en Acapulco, los sismos que tenemos de manera constante en la Ciudad de México, las lluvias, las granizadas, todo lo que ocurre son eventos, y esa probabilidad de que ocurra un evento, ellos están relacionándolo con el riesgo. Este evento depende de otros eventos concurrentes, ¿sí? Otros eventos que pudieran ocurrir o que estuvieran anterior. Y fíjense que algo curioso, dice evento depende de otros eventos concurrentes, o sea que se van encadenando. Y precisamente uno de los grandes estrategas mexicanos que dieron inicio al Sistema Nacional de Protección Civil, el doctor Opsei Genman Muraship, que infortunadamente falleció hace 3 años, ya nos hablaba dentro de la protección civil del encadenamiento de desastres.
Él decía, por ejemplo, ocurre un sismo, los tanques estacionarios o los tanques portátiles no están sujetos a las paredes por cadenas, se caen produciendo una fuga, hay un cortocircuito porque se cae una pared y los cables entran en contacto, o el agua, el agua empieza a subir porque hay una fuga, se meten los contactos de energía eléctrica, ocasiona un cortocircuito, tenemos una fuga de gas y se genera un incendio. Este incendio nos puede generar, si se junta con otros tanques, una explosión, y así se van. Dice aquí, el evento depende de otros eventos concurrentes o de un encadenamiento de estos, ¿vale? Y después nos dice que todo concurre al mismo tiempo, es decir, este encadenamiento no es de que en 15 minutos se presente la fuga y explote o se produzca el incendio, no. Todo esto concurre de manera, de manera en el mismo tiempo, vaya, en el mismo momento que surge una, se desencadena la otra. Y después nos dice que un ejemplo de estos puede ser las evaluaciones, o se realizan evaluaciones políticas, estéticas, de moral y de conocimiento. Esto, vuelvo a repetir, tiene que ver con la teoría cultural del riesgo. No estamos hablando aún de cómo es su aplicabilidad a la protección civil. ¿Sí? Son los primeros pasos que se dieron para explicar el por qué el ser humano responde casi de manera como hubieran respondido las generaciones anteriores cuando se presenta un riesgo, señores. Bien, proseguimos con nuestra clase. Estamos analizando la teoría cultural del riesgo de Mary Douglas. Y este de aquí habíamos visto, perdón por volverla a repetir. Bien, prosiguiendo con nuestra diapositiva sobre la teoría de Mary Douglas de la cultura del riesgo. Esta nos indica que también hay una ciencia técnica del riesgo, es decir, hay ya ciencia desarrollada para estudiar los riesgos, y esto es muy cierto. Todos los riesgos o todas las amenazas que se puedan producir en la naturaleza son estudiadas por la ciencia. No hay, creo, en este momento ninguna que no sea estudiada por la ciencia. Incluso lo que llamamos los riesgos extraterrestres son desarrollados o son investigados por científicos. Entonces, esta ciencia técnica del riesgo nos permite analizar a las personas y sus reacciones frente al riesgo. Fíjense, cuando empezaron estas teorías sociales acerca del riesgo y de los desastres, fue con Enrico Quarentelli, después de la Segunda Guerra Mundial, que Estados Unidos sobre todo quiso saber acerca del comportamiento colectivo de la gente frente a los desastres o frente al riesgo. ¿Sí? Porque ellos también temían un ataque nuclear y actualmente también, bueno, pues siempre temen de cuestiones de terrorismo. Entonces, Estados Unidos quería saber cuáles eran esas reacciones que podía tener la gente frente al riesgo, esas reacciones colectivas. Porque fíjense que a veces lo hemos visto, sobre todo en los niños, esto es muy dado, que tenemos a varios niños en un cuarto y un niño de la nada empieza a llorar y terminan llorando todos, ¿sí? O a veces cuando estamos entre un grupo de amigos, un amigo empieza a fumar y se le antoja al otro, y se le antoja al otro, y se le antoja al otro, y es una conducta colectiva.
que infortunadamente esto se vive frente al riesgo y que trae consecuencias muy graves. Recordemos lo que ha ocurrido en varios estadios de fútbol. Son reacciones colectivas de la gente frente al riesgo. Entonces, esta ciencia técnica del riesgo que permite analizar a las personas, hasta este momento que yo conozca, es la psicología ambiental. ¿Sí? Si ustedes tienen chance de tomar un diplomado en psicología ambiental, van a entender mucho de los porqués de las conductas colectivas que tiene la gente y su reacción frente al riesgo o frente al desastre, y que los hace precisamente altamente vulnerables. Entonces, si pueden tomar un curso o un diplomado sobre psicología ambiental, es fabuloso porque ellos lo que persiguen es llegar a cómo la gente percibe el riesgo. De hecho, es lo que actualmente se llama la percepción social del riesgo, que ayuda a la gente a sobrevivir precisamente ese riesgo y si se convierte en desastre. Y aquí es lo que vemos, ¿ven? Una ciencia ecológica también, que nos va a llevar a los grupos humanos y sus reacciones frente a un riesgo contra los ciclos de vida. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir con las reacciones frente a un riesgo contra ciclos de vida? La gente con la edad reacciona de manera diferente. Vuelvo a insistir, no es lo mismo que una persona como yo, que sabe acerca del sismo del 57, que vivió el 85, que vivió el del 2017 y ha vivido tantos sismos, ¿sí? A un chavo de 17, 18 años, que su ciclo de vida es mucho más corto. Entonces su reacción frente al riesgo va a ser mucho, mucho, muy diferente a la mía, pero por mucho, ¿eh? Entonces, esta ciencia ecológica es lo que nos trata de explicar, y aquí vuelvo a repetir, la psicología ambiental es precisamente una de estas ciencias ecológicas que tratan de explicar cómo la gente o los grupos de gente reaccionan frente a los riesgos dependiendo de su ciclo de vida o en qué parte de ese ciclo de vida se encuentren, para nosotros poder eh, capacitar o crear herramientas para que la gente sepa cómo reaccionar o cómo responder frente a esos riesgos. Y la ciencia cognitiva, o sea, la ciencia del conocimiento, ¿no? Supuestos, personas evalúan y analizan los riesgos. O sea, cuando hacemos ciencia, vamos a tener algo que se llama la tesis, que son precisamente esos supuestos. Hay un programa de análisis de riesgos en seguridad industrial que se llama el WATIF. ¿Qué pasa si? Y eso es precisamente lo que debemos de hacer nosotros en nuestros análisis de riesgos en las instituciones o a nivel macro en las comunidades. Esos supuestos del what if. Ok, a ver, mi colonia está expuesta a una amenaza de inundación por lluvias intensas, se encuentra en una bajada, no sirven las bocas de tormenta y se puede analizar. Esa es la tesis, esa es esos son los supuestos. ¿Sí? Ok, yo ya tengo conocimiento del riesgo y este es algo en lo que falla mucha gente. ¿Sí? Entonces, ya sé el riesgo al que me encuentro y ahora voy a analizarlo, ¿sí? Para saber qué es lo que me puede afectar, ¿vale? Pero también riesgo o esta evaluación debe de llevar estudios psicométricos diseñados especialmente para la gente que se encuentra en esa comunidad. Dicen las personas que se dedican precisamente a estudiar el comportamiento de los ciudadanos frente a un riesgo, y que decía que mucho de esto tiene que ver con la psicología ambiental, que para tener un estudio cuantitativo, las preguntas que se le hagan a la gente a través de estos estudios deben de ser con una respuesta sí, no, no lo sé o quién sabe. Porque si nosotros dejamos abierta la respuesta a lo que nos va a decir la gente, no vamos a tener una evaluación cuantitativa, o va a ser muy difícil elaborar un análisis cuantitativo. Entonces tenemos que hacer preguntas cuya respuesta puede ser sí, cuya respuesta puede ser sí, no, o quién sabe o no lo haría.
¿vale? Pero también Gustavo Wirtschethaus, de la red, en el libro Los desastres no son naturales, nos indica que hay que tener mucho cuidado cuando se realicen o se elaboren las preguntas que se le va a hacer a la ciudadanía. Debemos de contemplar precisamente esto, el marco cultural en la que se encuentra la gente, el marco ambiental en el que se encuentra esta gente. Porque él dice, por ejemplo, y este es un ejemplo, no es lo que él dice, pero es enfocado a lo que él dice en este libro. Si tenemos una comunidad que está expuesta a los sismos, pero que el problema más grave que tiene son los robos y los asaltos, si ustedes le indican en una pregunta, ¿cuál es el evento o la amenaza o el peligro al que más está expuesto? Sismos, inundaciones, robos. Él les va a decir que robos, y eso no me va a ayudar mucho a mí, aunque sé que es un fenómeno socioorganizativo. No es injerencia de nosotros, es injerencia de las autoridades de seguridad pública poder eliminar o mitigar el efecto de ese fenómeno. Los de nosotros son sismos, inundaciones, fenómenos naturales que si encuentran las condiciones de vulnerabilidad y exposición pueden generar un desastre, ¿sí? Entonces, estos estudios precisamente nos van a ayudar a determinar la conciencia de la gente y dónde debemos nosotros trabajar. Y mediante todo esto que ustedes ven aquí, vamos a llegar a tener una cultura del riesgo. Recuerdan que hace muchos años uno de los eslogan del Sistema Nacional de Protección Civil era creando una cultura de protección civil, y yo siempre estuve en contra de eso, porque les decía, crear una cultura no es de la noche a la mañana, ¿sí? Ahí tenemos la cultura azteca, la cultura otomí, son años, son siglos los que se han seguido. Entonces, para formar nosotros una cultura en materia de protección civil, ya habíamos empezado desde el 85 y ya en 36, 37 años que lleva el sistema, ya hubiéramos visto a la primera generación que nace con una cultura real de protección civil, pero esta no se da. Seguimos con este concepto. También mucho tiene que ver la estructura de la modernidad, que genera riesgos. No sé si ustedes han escuchado el concepto de que los desastres son un problema no resuelto del desarrollo. O sea, hay estudiosos que dicen que los desastres se crean precisamente por esta estructura de la modernidad, ¿sí? Que genera riesgos. Es decir, los edificios altos nos han creado riesgos, riesgos que antes no teníamos, ¿sí? Y que si no se les dota de las herramientas necesarias para poder evitar o mitigar un riesgo o una amenaza que se pudiera presentar, podemos tener grave pérdida de vidas humanas. Y también dentro de esta estructura de la modernidad, les decía la vez pasada, que los riesgos biológicos se van a estar presentando en todo el mundo. Esto que pasó con el COVID es algo que nos va a seguir pasando, ¿eh? La gente está invadiendo espacios naturales para sustituir eh, ecología, ¿sí? O un hábitat, sustituir ese hábitat natural por cemento y por asfalto. Pero no estamos enterados de qué había allí, de qué fauna, de qué flora, de qué insectos habían ahí y qué tanto estas amenazas biológicas me pudieran afectar a mí como ser humano. Y lo que acabamos de vivir con el COVID, si es como se desencadenó por haber comido un pangolín, otros dicen que fue un murciélago, ahí están las consecuencias. ¿Sí? Esta estructura de la modernidad que da por invadir espacios naturales para sustituirlos por espacios creados por el ser humano, ¿sí? Es lo que genera o lo que está generando riesgos. La tecnología también está generando riesgos. Todo lo que ustedes pueden ver genera riesgos dentro de la tecnología. Imagínense, ahora que toda la gente nos dice, es que los carros eléctricos son muy buenos. Sí,
Pero, ¿qué necesitas para poder cargar tu carro si no tienes una base cerca donde cargar? Pues me voy a tener que comprar una planta generadora de energía eléctrica que funcione en base a gasolina. Y entonces, ¿dónde está el beneficio? Voy a seguir contaminando. ¿Sí? Los autos eléctricos y todos los vehículos eléctricos usan pilas de litio. Y después de que se termine, ¿qué vamos a hacer con esas pilas de litio? Si la gente no está acostumbrada al reciclaje y no recicla las baterías que utilizamos en los controles remotos, en aparatos que tenemos en casa, ¿ustedes creen que lo va a hacer con unas pilas de litio? Claro que no, los va a echar a la basura, normal, y vamos a generar un riesgo. Bueno, esta teoría toma como foco el individuo. ¿Cómo reacciona este individuo precisamente a esta estructura moderna, a esta tecnología que genera riesgos a través de análisis e interpretaciones? Es decir, una vez que el ser humano comienza a comprender los riesgos como ustedes lo están haciendo ahorita, vamos a hacer análisis e interpretaciones numéricas. Es más, les apuesto que muchos de ustedes, en cuanto empezaron a saber acerca de incendios, acerca de primeros auxilios, su visión del mundo ya no fue la misma. ¿Sí? Llegan a un lugar, lo primero que hacen es revisar si hay extintores, salidas de emergencia, dónde me voy a sentar. Todo ese tipo de cuestiones son las que vemos porque ya tenemos un análisis y una interpretación de esta estructura de la modernidad, los riesgos que genera y que también nos puede generar la tecnología. Entonces, el foco de esta teoría es el individuo y después cómo se relaciona con los demás. El ciclo de vida de las personas, vuelvo a insistir, no es lo mismo cómo reacciona un chavo, perdón, un chavo de 17, 18 años que no ha vivido en la Ciudad de México. Imaginen que venga un chavo de un lugar donde no se sienten los sismos, aunque todo el territorio nacional es sísmico, pero un lugar donde muy rara vez se generen sismos, y que llegue a vivir a la Ciudad de México. Imagínense cómo va a impactar esa experiencia en su ciclo de vida. A partir de ahí va a tener un entendimiento, porque va a hacer un análisis e interpretaciones de lo que le puede suceder. Entonces, esta teoría cultural de riesgo precisamente busca eso. ¿Sí? Influir obviamente en la cultura cognitiva que tiene que ver con el individuo. Y fíjense, todo esto va, ciencia, conocimiento y conducta. Y vemos precisamente un contraste, un contraste con el proceso social o con la sociedad en la que se encuentra inmerso. ¿Sí? Y vuelvo a repetir, ustedes cuando van de servicio, por ejemplo, un paramédico que va de servicio a un campo de fútbol donde vas a tener, no sé, 40,000, 20,000 gente, supongamos, ¿sí? Cohabitando en ese momento dentro de una mole de cemento, ¿sí? Esa estructura cognitiva y ese contraste cambia porque ustedes no ven el evento como lo está viendo la demás gente. Ustedes lo ven desde el punto de vista riesgo. ¿Qué es lo que me puede provocar? ¿Y qué es contra lo que tengo que estar preparado? Es precisamente ese contraste. Imagínense qué fabulosa es esta teoría que a través de todo esto tan complejo que les estoy diciendo, pero que a la vez se desarrolla de una manera tan rápida dentro de nuestro pensamiento, que nos lleva a cambiar es precisamente esos hábitos. Uh-huh. Y esto, obviamente, a veces nos lleva al desarrollo de una actividad económica y que precisamente esta actividad económica va a estar dibujada o va a estar limitada por esta teoría cultural del riesgo. Es decir, ¿qué hay en mi conocimiento
qué hay en mi ciclo de vida que me permita sobrevivir a esta estructura moderna y a esta tecnología que genera riesgos y que puede atacar el desarrollo de mi actividad económica. Es por eso que actualmente existe una parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastre que se llama ARISE. ARISE dicen los que saben inglés, yo les digo ARISE, que es precisamente cómo la iniciativa privada y los que desarrollan actividades económicas tienen que estar preparados para esto. Pero lo desarrollan a través de esto. El foco es el individuo. ¿Sí? Proseguimos con la siguiente. Sí, dice la cultura. ¿Qué es la cultura? Es un medio principal para codificar la percepción del riesgo en las personas. Aceptación o no del riesgo. Eso es lo que nosotros vamos a crear como esta cultura del riesgo. ¿Sí? Codificar la percepción del riesgo en las personas para que ellos acepten o no acepten el riesgo. Y es aquí donde las conductas que ustedes lleven a cabo son muy importantes, porque una cosa es decir y otra es hacerlo y demostrarlo. ¿Sí? Si yo digo, por ejemplo, que para atender una hemorragia y evitar un contagio de una enfermedad, ¿cómo le llaman? De transmisión sexual, que se puede producir sin necesidad de tener relaciones sexuales, y no uso guantes, si tengo contacto con una persona que tenga SIDA, eso va a depender de la percepción del riesgo que yo tenga. Y eso va a hacer que la gente, al verlos a ustedes, acepte o no acepte ese riesgo. Porque les decía yo, ustedes pueden ser los mejores paramédicos que hay. Pero ¿qué tal si un día traen a una persona que están capacitando y bajan ustedes a atender un lesionado con una hemorragia y se les olvida ponerse los guantes? La percepción de la persona que ustedes estén capacitando va a cambiar. ¿Sí? Va a decir, bueno, ¿y por qué si me está diciendo que yo lo haga, por qué él no lo hace? ¿Y por qué si me dice que mi seguridad debe de ser lo primordial, él no lo está haciendo? Entonces ahí está en la aceptación o no del riesgo, en cómo la conducta de ustedes puede hacer que las personas a las que están capacitando, ya sea una comunidad o ya sea una institución donde trabajan, puedan aceptar o no puedan aceptar el riesgo al que se encuentran expuestos. Y vuelvo a repetir, un ejemplo muy claro es la Ciudad de México, que es eminentemente sísmica y la gente cuando llega a trabajar, llega a convivir o llega a estar dentro de la Ciudad de México, está aceptando el riesgo sísmico en el que se encuentra para poder convivir precisamente con ese riesgo. Después, esta cultura estandariza dicha codificación, vuelvo a insistir, se llama homogeneidad, hablar lo mismo todos. Por eso se pide que las brigadas estén capacitadas de manera adecuada. Y fíjense que yo aquí a veces me gusta mucho cuando las brigadas son multidisciplinarias porque las mismas personas aprenden lo mismo y no tenemos grupos de personas que saben de incendios, otros que saben de evacuación, ¿sí? Y que en un momento dado, si no están bien capacitadas, pueden reaccionar de manera diferente. Mientras que una brigada multidisciplinaria va a reaccionar igual porque sabe de todo, de cómo reaccionar ante un sismo, ante un incendio, ante primeros auxilios, cualquier cosa. ¿Sí? Después también nos dice que la interpretación del riesgo compartida justifica conductas. Es decir, si yo comparto mi manera de ver precisamente ese riesgo, va a justificar las conductas que se lleven a cabo. Y si yo, esa interpretación del riesgo que comparto es buena, pues la conducta va a ser muy buena, ¿vale? Y también está orientada a trabajos en el sector público-privado, se modifica a medida que ocurra. Es decir,
A medida que ocurran los riesgos, o que se presente o que se materialice la amenaza, esta interpretación del riesgo va a cambiar, porque recuerden que los sismos no son iguales, las reacciones no son iguales, sobre todo hablando de conducta humana. ¿Sí? La psicología es fabulosa. Venimos con la siguiente. ¿Sí? Dice, cada cultura tiene un árbol del riesgo, una interpretación central y sus derivaciones. ¿Vale? Entonces, cada comunidad en la que se encuentran, o cada comunidad que existe en un país, cada institución que se encuentre asentada en un edificio, dentro de un edificio, tiene su propio árbol de riesgo. Es por eso que actualmente, señores, representa un grave problema los edificios altos y los edificios que no son de una sola empresa. ¿Por qué? Porque cuando el edificio es de una sola empresa, tenemos un solo árbol de riesgos, porque tenemos una interpretación central y sus derivaciones exactamente iguales, porque toda la gente es de la misma empresa. Pero cuando este edificio tiene, por ejemplo, vamos a hacer de cuenta 5 pisos, y en cada piso se encuentra una empresa diferente, este árbol de riesgo es diferente, porque la persona o las personas que allí conviven no tienen el mismo o no provienen de la misma parte cultural del riesgo. ¿Sí? Y les voy a poner un ejemplo muy claro. ¿Sí? Es muy diferente la cultura o el árbol de cultura que tiene una gente que vive en Tepito, en la colonia Morelos, a una gente que vive, no en las lomas, fíjense, porque quizá pareciera ser igual, porque en Tepito están expuestos a, por ejemplo, un riesgo de asalto, y en las lomas también por ser de gente de mucho dinero. Entonces, la gente que se desarrolla dentro de una empresa, si de por sí ya procede de otro nivel cultural, imagínense ahora si en un edificio tenemos diferentes empresas y que cada una tenga diferente árbol de riesgo. Si no las capacitamos para cambiar ese árbol del riesgo del que vienen para el árbol, para crear una cultura del árbol del riesgo en el que se encuentran actualmente, eso nos puede llevar al traste con todo lo que ustedes hagan. Entonces, lo primero es aumentar el principio de aceptación. O sea, vienes de un lugar, ahora tu riesgo es diferente y lo tienes que aceptar. Y esto fue muy dado en el sismo del 85, señores. Durante el sismo del 85, en donde se cayeron varias dependencias, se quiso descentralizar la Ciudad de México y se pasaron instituciones a otros estados. Y la gente salió de un área eminentemente sísmica a un área donde se presentan otros riesgos, donde se presentan otras amenazas. Entonces, ahí es donde tiene que partir el principio de aceptación. ¿Sí? Esto va por niveles de aceptación, niveles de convivencia, donde finalmente el riesgo es aceptado y ustedes conviven de una manera adecuada, tanto con sus congéneres en una edificación donde trabajan, como en su casa, como en su colonia, como con la demás gente, por ejemplo, en un centro comercial. Imagínense hasta dónde nos lleva esta teoría cultural del riesgo. Y precisamente nos dice que esto nos lleva a la cultura, a los riesgos y a los niveles de aceptación. ¿Sí? Pero también nos indica que crean un lenguaje implícito por encima de la capacidad de percepción. Es decir, se crea un lenguaje de comprensión cognitivo nuevo que es aceptado por nosotros para poder aceptar el riesgo y cambiar mis niveles de convivencia. ¿Sí? Por encima de la capacidad de percepción. O sea, primero se crea ese lenguaje, esos elementos que utilizamos de manera diaria y después
mi capacidad de percepción, mi capacidad cognitiva de comprender lo que estoy diciendo para que yo aprenda cómo reaccionar. Y genera de manera natural o adecuada la presencia de un riesgo. Ajá. Entonces, imagínense todo lo que se genera para que finalmente se presente un riesgo. Sé que esto les va a parecer muy loco, a veces me dicen, es que no comprendí lo que estudié y esto se me hace mucho más difícil, pero ya que ustedes lo vean, lo escuchen y lo analicen, es lo que hacemos diariamente, sobre todo los que nos dedicamos a la protección civil. Bueno, esta teoría cultural del riesgo tiene que ver con dos cosas. Se desarrolla en las personas una convivencia relativa y se generan procesos de elección frente al riesgo. Uh-huh. ¿Esto a qué le suena? Más o menos a cuando aprendemos a nadar, ¿cierto? Se desarrolla una convivencia relativa entre las personas que van a la alberca, los profesores, toda la gente que se desarrolla ahí, y tenemos un proceso de elección frente al riesgo. ¿Lo hago o no lo hago? Uh-huh. Pero este desarrollo que tenemos de convivencia nos refuerza nuestros conceptos cognitivos y tendemos a reaccionar de manera adecuada. ¿Sí? Dice que estos procesos de elección frente al riesgo están inmersos en un sistema social que nos conduce a buscar alternativas seleccionadas, presentan una subjetividad cultural, que ahorita precisamente vamos a hablar de esa subjetividad cultural que dio al traste con todas las herramientas que se utilizaron para sobrevivir al COVID-19, lo vamos a ver en un momento. ¿Sí? Y todo esto se desarrolla o hace que se desarrolle una nueva convivencia relativa. Alternativas seleccionadas, perdón, ahí me equivoqué. Todo este conocimiento cognitivo, válgame la redundancia, nos ayuda a tener alternativas seleccionadas. De hecho, cuando ustedes presentan un programa especial de protección civil para un evento, perdón, ustedes ya tienen alternativas seleccionadas a los procesos que se puedan desarrollar de emergencia dentro de donde ustedes van a trabajar. Uh-huh. Que son un poquito subjetivos. Sí, dicho el riesgo es incertidumbre, porque como puede pasar, como no puede pasar. ¿Sí? Entonces, son subjetivos, pero es conveniente que ustedes tengan estas alternativas seleccionadas antes de que algo suceda. Perdón, se me cortó porque estábamos, era ya la parte final y precisamente esa era la parte final de mi diapositiva. Les pido a ustedes una disculpa, pero aquí entramos ya para cerrar esto. Entonces, señores, en esto se reduce toda esta teoría cultural del riesgo, ¿no? En tener un sistema de preferencias para aceptar o no aceptar el riesgo, uh-huh, para tener un umbral de percepción del riesgo tanto de nosotros como de la demás gente, ¿sí? Atacar ese principio de inmunidad subjetiva que incide en ignorar los riesgos y a no considerar que pueden ocurrir. Uh-huh. Y precisamente esta teoría cultural nos lleva a estos sistemas de valores y elecciones que tienen que ver con salvar o no salvar mi vida. Entonces, señores, esta es una parte de cómo los riesgos, los desastres son socialmente construidos, cómo la gente, como lo vimos aquí, crea sus propios riesgos que se pueden convertir en desastres a través de este sistema de valores y de elecciones, su sistema de preferencias de aceptación frente al riesgo y rompiendo o tratando de evitar ese principio de inmunidad subjetiva. Entonces, este es un acercamiento a algo que vamos a ver en la siguiente clase, que es
la, el modelo holístico del riesgo-desastre, o cómo la sociedad participa en la creación del riesgo, ya desde un punto de vista muy social, donde dice que los riesgos son socialmente construidos, así como los desastres. Entonces, señores, les agradezco mucho su atención en esta clase y espero que les haya ayudado.